Hola amigos, bienvenidos una vez más a su emisión de su programa En Derecho, en donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos. Todos hemos escuchado hablar de la libre competencia. Todos hemos escuchado hablar de las diferencias que existen entre diversos sistemas económicos, algunos basados justamente en la libre competencia y algunos otros basados en la intervención del Estado. Pero ¿cómo estamos en México en esta materia? ¿Qué tanto poder tiene el Estado para poder influir en los mercados? No se vaya. Vamos a hablar de eso el día de hoy, nos acompaña un experto. Va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, como decíamos antes del corte. El día de hoy vamos a hablar de la competencia económica. Y nos acompaña un experto, el licenciado Renato Guerrero Cerón. Él es un abogado mexicano que estudió en Francia en la Universidad de la Sorbona, posteriormente hizo el doctorado también en dicha institución, estudió en la Escuela Nacional de Administración de Francia, que bueno, ahorita está en proceso de desaparición por algunas razones de tipo ideológico y políticas en aquel país, que es la institución en la que se formaron los grandes presidentes de Francia, incluido el presidente Macron, que actualmente está haciendo una especie de conspiración en su contra. Renato lleva muchos años en México viviendo, se ha especializado de manera importante en el derecho energético, en el derecho de la libre competencia. De hecho, es autor de varios artículos y de libros que hablan sobre esta materia en particular. Actualmente es abogado postulante que se especializa en la materia de derecho energético y derecho económico. Renato, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, Renato. Renato, hablábamos de la competencia. La competencia, tú sabes que desde hace muchos siglos, incluso ya siglos, ha existido esta diatriba sobre si, ¿qué tenemos que tener? ¿Más Estado, menos Estado, más empresa, menos empresa? Y realmente ha habido una serie de filósofos que llegan a esta situación desde un punto de vista estrictamente económico. Sin embargo, esto ha permeado también a las razones jurídicas. ¿Qué nos puedes decir de la situación actual que guarda el derecho de la competencia económica en nuestro país? El tema de competencia, más allá de competir, el concepto de competencia, y es importante tenerlo en mente, es un concepto sí muy antiguo porque está ligado al derecho de poder concurrir. Poder competir significa poder entrar en un mercado, acceder a un mercado. Esto va de la mano con la libertad de escogerse una profesión, un oficio, ¿no? Y entonces debemos entender a la competencia como defensor de poder acceder a un mercado, puedo entrar, puedo salir, soy un hombre libre, y una vez que estoy en ese mercado, yo puedo desempeñarme y por ende competir. Entonces, considerando ese primer concepto, que realmente es antiguo, como lo dices, y nos ata a todos, ¿verdad?, en nuestra molécula constitucional y jurídica en México y en muchos países del mundo, podemos ya imaginar lo que es después la evolución del derecho a la competencia, como es cierto, una visión, un concepto económico que en las forjas de la realidad económica se forjó, ¿no? El derecho de competir, derecho de concurrir, al final del día, ¿qué se busca? El bienestar de una sociedad. Y ese bienestar se obtiene ¿cómo? Se obtiene porque si yo estoy compitiendo, me voy a ver yo obligado a ofrecer mejores productos a mejores precios. Ese es el concepto básico, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos para el consumidor? Mejores productos y mejores precios. Oye, pero a ver, estás planteando este asunto incluso, me parece de una manera extremadamente innovadora, porque yo estoy detectando en los conceptos que estás virtiendo, Renato, que incluso el derecho a la concurrencia, planteándolo desde el punto de vista del jugador económico, del jugador en el mercado, pero también desde el punto de vista del consumidor, se vuelve un verdadero derecho humano a la libertad a dedicarte a lo que tú quieras, como quieras, evidentemente dentro de los márgenes legales, pero también para el consumidor de tener la posibilidad de elegir el producto o el servicio que va a consumir. ¿Lo planteas también en esta perspectiva como un derecho humano? Como un derecho humano, bueno, indudablemente que podemos extrapolar y decir que yo poder ejercer una profesión es un derecho humano, yo poder vivir de esta profesión es un derecho humano. De la misma forma que puedo extrapolar e imaginar que yo como consumidor
tengo al menos la posibilidad de poder escoger qué es lo que mejor me conviene, qué es lo que mejor está diseñado a mí. Pero realmente yo diría que la competencia es una de las fórmulas, o el derecho a la competencia económica como concepto jurídico-económico, es un modelo que está diseñado para permitir que el hombre pueda realizar y destacarse en lo mejor de lo que es el hombre. ¿Por qué? Porque yo, al tener que poder sobrevivir en un mercado en el cual hay otros que tienen los mismos derechos que yo voy a tener que ser el mejor para poder subsistir en un mercado. Y en eso el consumidor se beneficia. Ahora, mira, vamos a ver algo que de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, pero podríamos irlo adelantando. Actualmente en México, quien está convirtiéndose en uno de los principales impedimentos para la libre concurrencia es paradójico, el propio Estado mexicano. Sin embargo, tenemos algunas instituciones que procuran la libre competencia. ¿Nos puedes hablar un poco de este organismo, de la Comisión Federal de Competencia, de la discusión legal, en un minutito antes de irnos al corte? Bueno, la Comisión Federal de Competencia es un órgano desconcentrado, descentralizado. ¿Por qué? Porque es una especie de árbitro, ¿no?, que debe de regular la competencia. Regular no es dictar lo que se debe de hacer o no se debe de hacer, significa velar por la aplicación de un cierto número de principios inscritos en la ley de competencia, que justamente están ahí para garantizar el acceso de cualquier mexicano al mercado, a la economía de mercado en la cual todos nos desenvolvemos, y al mismo tiempo está ahí para evitar que a través de prácticas monopólicas, que era el concepto que se utiliza en México, entes más fuertes utilicen de un poder desmedido para comerse a otros, sacarlos del mercado, ¿no?, o realmente distorsionar una economía, esta vez en perjuicio no solamente de los consumidores finales, que van a tener al final que pagar precios mayores, ¿verdad?, o productos de menor calidad, o servicios de menor calidad, pero sobre todo van a desplazar a gentes como tú, como yo, como cualquiera de la gente que nos escucha, del mercado, y ya no podremos acceder a nuestro derecho de concurrir al mercado. Me sacan del mercado. ¿Por qué? Porque a través de subsidios cruzados, a través de muchas prácticas, bajan sus precios. Yo ya no puedo producir esos precios. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces me tengo que salir. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a hablar de una situación que se presenta actualmente en nuestro país con respecto a los hidrocarburos, concretamente el gas LP. No le cambie, regresamos en un minuto. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy nos acompaña el licenciado Renato Guerrero Seago, especialista en materia de competencia económica y coincidentemente también en materia de hidrocarburos y de derecho energético. ¿Y por qué digo que esto es una coincidencia? Pues porque justamente hoy en nuestro país estamos viviendo una circunstancia bastante anómala desde el punto de vista de la competencia económica, que es que simple y sencillamente el presidente de la República por decreto determinó que tenía que ponerse un precio máximo al gas LP y que va a ser una empresa del Estado que va a distribuir gas en cilindros, que es el supuesto gas bienestar, y ahora ayer o antier, no sé cuándo, acaba de anunciar que también le van a entrar al gas natural. Bueno, pero el problema es que están haciendo un ataque a la libre competencia al fijar este tipo de precios máximos. Esa es mi posición, Renato, pero tú que eres experto en esto, dinos, ¿es conveniente este tipo de decisiones que toma el Estado mexicano? ¿Cómo va a afectar
¿Cuáles son las armas legales que tienen las empresas o aquellos que se vean afectados de alguna manera por estas limitaciones al libre ejercicio de la competencia? No es la primera vez y en el ejercicio de la vida económica de cualquier país que un sector, o inclusive a veces una economía en su totalidad, se ve restringida. Lo vemos en situaciones en las cuales países, ¿verdad?, de semejanza comunista, limitaron completamente el concepto de poder concurrir y de poder competir a través de la persecución de ciertos objetivos de carácter político. Lo vemos también en momentos de guerras, cuando hubo penurias, ¿verdad? Hay una penuria muy importante de algún insumo y en ese momento el Estado tiene que racionalizar. Son los dos, más hay otros momentos en el cual hemos visto estados que limitan, pero yo diría que estos dos son los más importantes o los más significativos. Entonces, el hecho de restringir no es una novedad, es algo que ocurre. Aquí lo que sí llama mucho la atención es que el Estado mexicano, a través de una Secretaría de Estado, adopta una directriz, ¿verdad? La directriz de emergencia para el bienestar de los consumidores del gas licuado de petróleo, para a un momento poder imponer un precio regulado. Ahorita no se trata de la oportunidad del precio regulado o no. Podemos tratar de explicar por qué, según nuestra opinión, el precio del gas licuado de petróleo estaba muy por encima o muy por debajo. Este no es el tema que quiero ahorita abordar. Lo que quiero decir es que justamente si partimos de lo que es el hecho de que hay un organismo especializado que debe a un momento dado intervenir en estos temas y que por cierto lo hizo, ¿no? La propia directriz lo recuerda a principios de los años 2000, 2005, la Comisión Federal de Competencia ya había intervenido en un mercado del gas que sí es un mercado muy complejo, porque aunque hay miles de permisos, en realidad sabemos que son pocas las empresas o familias que poseen ese mercado y en efecto hay prácticas de tipo monopólico que a un momento el Estado debe de competir. Aquí lo que es curioso es que salimos del marco institucional para a través de una directriz, que no es bien un decreto, es una apertura, una ventana que permite un momento al otro organismo regulador, la CRE, de poder regular el precio del petróleo. Y viene con un cierto número de justificaciones en el cual ellos tratan de explicar por qué se puede o mediante qué se puede limitar la libertad, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención, porque la gesta no es nueva y la gesta puede justificarse. Sin embargo, de un punto de vista jurídico, lo que llama la atención es que los conceptos que utilizan para promover una simple que es limitación de precios y tarifas en el mercado de gas LP, llaman a criterios muy difícilmente evocables ante un tribunal, interpretables ante un juez y transcribibles de forma que tengamos estabilidad, transparencia, ¿verdad? Y seguridad jurídica, que es lo que perseguimos. Aquí de pronto dicen hay gente que sufre, hay gente que hay que cuidar, y eso es cierto, y eso es loable, y eso se puede justificar, pero nos vamos a un instrumento que primero desconoce a la COFECE, y no solamente la desconoce, dice no ha hecho su trabajo o seguimos esperando que legisle, no legislar, no es el término apropiado, pero que regule este mercado que está distorsionado, y en ausencia o por falta o a defecto de él, lo voy a hacer yo. Y los conceptos que utilizo son conceptos de bienestar, son conceptos muy difícilmente medibles, El bienestar de un zacateco no es el mismo que el bienestar de un yucateco. Y de la misma forma, podemos imaginar mil interpretaciones, ¿no? Un indígena huichol tiene una concepción de un bienestar que no va a tener el hombre de negocios en la Ciudad de México. La ley está para abarcar todas las situaciones a través de criterios medibles, criterios que puedan a un momento dado embonar y darnos a nosotros predicción en lo que va a pasar. Entonces, yo diría, si quieres, para terminar nada más este punto, que el hecho de regular un precio o una tarifa no es antimodo de lo que es el concepto de la libre competencia y de la libre concurrencia.
pero es muy Pero importante. entonces, tenemos entonces, según lo que dices, un alto contenido ideológico en esta decisión. Bueno, ya llama a muchos criterios, en efecto, sí, que son difícilmente medibles. Se entiende muy bien la intención del gobierno. El gobierno considera que hay una distorsión entre el precio, o lo que ellos llaman el margen comercial, lo que se mete al bolsillo el distribuidor y comercializador de gas, de los precios. O sea, aquí hay un problema técnico, está desvinculado el costo del insumo, de la molécula, al costo de la distribución. Y por ende constata que esto se hace en perjuicio de la economía de los más débiles. Llaman de 5 veces las diferencias que han constatado en lo que son los diferentes índices, porque en efecto, al final del día, lo que se trata es que el comercializador y el distribuidor ganen un margen, ¿verdad?, que represente el trabajo que hicieron, el valor agregado. Y aquí lo que ellos simplemente constatan, y muy probablemente tienen razón, es que hay una desconexión completa entre el producto y el precio. Y entonces, de una forma muy sencilla, muy hecha ya en el pasado, pues la voy a limitar, la voy a regular, la voy a prohibir, voy a dar la mecánica. Cuando existen otras formas, e inclusive el Estado mexicano, a través de sus diferentes instituciones y sus tribunales, tenemos los recursos para atacar ese tipo de problemas sin tener que intervenir de una forma que al final del día van a considerar los abogados y los economistas, ¿verdad?, que puede desincentivar la innovación, la tecnología, el hecho de que vengan muchos otros factores que pensamos ayudarían a alcanzar el objetivo sin tener que ser drásticos en una ley que prohíbe. Muy bien, vamos a un corte, Renato, y al regreso queremos platicar contigo justamente sobre estos mecanismos que desde el punto de vista jurídico podrían ayudar a conseguir este objetivo justamente de no distorsionar el mercado. No se vaya, volvemos en un minuto. En Derecho, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho, regresamos. Ya regresamos después del corte. Estamos hablando aquí en su programa En Derecho con el licenciado Renato Guerrero Cerró sobre el tema de competencia económica y bueno, aquí de manera muy puntual sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país con el gas LP y el establecimiento de un precio máximo. Renato, decíamos antes de ir al corte, tú nos hablabas un poco de, bueno, estos conceptos muy ideologizados para la toma de una decisión. Y sin embargo, bueno, nuestro concepto jurídico, nuestro marco legal en el país, pues nos da muchas posibilidades de que este tipo de situaciones o de condiciones sean revertidas de alguna manera. ¿Cómo lo harías tú desde el punto de vista legal? ¿Cuáles son los instrumentos que nos dan nuestras leyes para que podamos vivir en un mercado que realmente tenga una competencia correcta, pues por llamarlo de alguna manera? Y una vez más, yo no juzgo el objetivo que se persigue. Indudablemente, el Estado mexicano trata de corregir una distorsión en un juego económico que es la formación del precio en un mercado bien definido, que es aquel del gas, licuado de petróleo, un derivado de hidrocarburos, en el cual el propio Estado juega un papel preponderante. Pemex, Petróleos Mexicanos, es uno de los principales productores de este insumo.
un insumo que inclusive vemos que va a produciéndose menos. Desgraciadamente, nuestras producciones a nivel nacional en todos estos insumos están yéndose a la baja, estamos importando más, entonces también cada vez estamos de más en más arraigados a lo que pasa en el exterior y tenemos precios de referencias al exterior. Y lo que constata el Estado mexicano, es decir, inclusive cuando los precios en el exterior bajan, aquí no baja. ¿Por qué? Y es cuando dices, pero ¿qué recursos tiene el Estado como el particular para pelear estas situaciones sin tener que cambiar la Constitución, porque los instrumentos existen? La Comisión Reguladora de la Energía tiene potestad, facultades, atribuciones para, en ciertos casos y en ciertas condiciones, regular la tarifa o precios. Y es lo que está haciendo, ¿no? El hecho de que un momento la CRE entre en acción para decir, momento, aquí hay un abuso y vamos nosotros a hacer lo que están haciendo, lo pueden hacer. Muchas de estas situaciones son situaciones que también corresponden a la Profeco. ¿Por qué? Porque más allá de la libre competencia hay prácticas de protección al consumidor y la Profeco tiene también amplios instrumentos para un momento poder defender a los consumidores y a los más vulnerables. Lo que pasa es que el consumidor vulnerable, en el sentido de la directiva, no va a tener el reflejo de ir a la Profeco a quejarse. No es el consumidor de gas LP en un pueblo en Tamaulipas que va a venir a la Ciudad de México. Hay oficinas, pero que va a venir a la Ciudad de México a entender una legislación para solicitar protección de la Federación. Pero existe, y la Profeco puede actuar también de oficio, ¿no? ¿Verdad? Y existen, más allá en el tema que ahorita nos toca, que es la resultante de muchas prácticas, inclusive de ámbito penal, de ámbito civil, de ámbito comercial, porque vemos bien, en la misma directiva, el Estado constata simplemente que estamos dentro de un mercado muy amafiado en el cual hay unas luchas y riñas entre empresas para hacerse de un poder. Es hacerse de una posición o situación monopólica y en ese momento poder exprimir a los consumidores. Entonces, esos instrumentos existen y no se aplican, quizá porque hay una cultura que no se tiene, hablando de los consumidores, quizá ciertas inercias, ¿verdad?, por parte de algunas instituciones y quizás porque haya una necesidad de comunicar o una necesidad ideológica de hacer las cosas diferente a lo que existe. Y en ese sentido, realmente es una lástima porque hacer las cosas de una forma diferente también tienen un costo. El aparato del Estado no está ahorita diseñado para hacer las cosas de una forma diferente. Las leyes las tenemos, los conceptos los tenemos, los practicantes los tenemos. Entonces, en ese sentido, aquí sí hay vamos a decir, una cierta pérdida de eficiencia en la impartición de la justicia social. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos, y escuchaba hace poco, sin ser especialista, en cómo está estructurado realmente el mercado del gas LP, pero el mercado del gas LP es un mercado muy particular. El mercado del gas natural no compiten simplemente porque donde hay gas natural ya no hay gas LP. Una vez que entra el gas natural, que es un gas muy barato, muy seguro, y en ese sentido muy fácil de utilizar, ya el gas LP no tiene razón de existir, es por sí per se, como es un derivado del petróleo, es mucho más caro, es mucho más inseguro, más inestable y más peligroso. Pero se transporta fácil y se puede llevar a muchas regiones en las cuales el gas natural no puede porque entra a través de ductos. Entonces, es un mercado poco competido, donde son 6, 7, 8 familias que se distribuyeron el territorio nacional y juegan el juego de la competencia, pero en realidad sabemos todos, de una forma, iba a decir casi coloquial, que hay entendimientos y hay acuerdos. Yo no voy a tu zona, tú no vas a la mía, y a cuánto vas a vender tu gas, yo pues a tanto, pues yo voy a vender igual, y si nos obliga, pues le bajo un peso. Ese tipo de problemas hay los instrumentos, y siempre significaría que en un momento dado las instituciones encargadas y los agentes que pueden detonar estos procesos se pusieran a hacerlo de forma concomitante y podrían atacar un problema que es una concentración, un monopolio que en efecto utiliza su fuerza monopólica para distorsionar lo que llaman aquí el margen comercial, que es la relación entre el precio de venta y el precio de adquisición. Entonces,
Esto sería mi primer comentario. Tenemos todos los elementos y no es necesario de ponerle una crema adicional al pastel, claro, porque al final es muy difícil. Lo que se genera, terminaría con esta idea antes de continuar contigo, claro, es que desgraciadamente el infierno está lleno de buenas intenciones, crea incertidumbre, porque a un momento dado las personas, o sea, entra un tercer elemento de regulación o de legislación en un juego que está muy claramente definido y en el cual aparentemente el resultado es la falta de acción de las personas que están a cargo de proteger este mercado. Y es, bueno, en ese sentido yo creo que la directiva tiene esta ventaja que recuerda a todos los involucrados que tienen que asumir sus competencias, pero no es... Se nos acabó el tiempo, sí. Está muy interesante. Ojalá nos puedas acompañar en otra emisión posteriormente para seguir hablando de esto. Te damos mucho las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Y la verdad, cuando quieras, es muy divertido y son temas fascinantes. Muchas gracias, Renato, y sobre todo gracias a usted por habernos visto el día de hoy. La próxima semana volveremos a estar aquí con otro tema en Derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.